Ernesto Reaño es quizá la voz más influyente sobre autismo en el mundo hispanohablante. Y menos mal. Desde que fundó EITA en 2009 ha estado investigando, trabajando y divulgando sobre autismo, mucho antes de descubrir que él mismo era autista. Y digo menos mal que es él, no solo por su formación como psicólogo y lingüista, por su larga experiencia en el campo de la neurodivergencia o por su propia identidad autista, sino también porque comprende el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad y es capaz de transmitirlo, creando nuevas narrativas para el autismo. Personalmente, para mí su trabajo ha sido imprescindible. Lo descubrí gracias a mi comunidad de Instagram, de hecho, que me recomendaron su cuenta múltiples personas antes de tener mi diagnóstico completo, pero ya sospechaba que yo también podía ser autista. Consumí sus vídeos de YouTube uno detrás de otro durante semanas y no solo aprendí mucho, sino que me sentí incluida, abrazada por su idea del autismo. Ahora, con mi diagnóstico de doble excepcionalidad reciente, autista y altas capacidades, me honra tenerle aquí y compartir esta conversación. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Jimena, por tus generosas palabras y muy contento de estar aquí. Bueno, ya sabes que yo soy nueva en este mundo. Me parece increíble cada vez que pienso que hace menos de un año que he empezado a investigar sobre este tema y menos de un mes que tengo mi diagnóstico de autismo. Así que tengo muy frescas todo lo que pensaba antes de adentrarme en este tema sobre autismo, sobre neurodivergencia en general. Y tengo que confesar que estaba increíblemente desinformada. Mi imagen del autismo era un niño, pues igual poco comunicativo, con discapacidad intelectual. De hecho, creo que muchas de las características que me venían a la mente no son de autismo, sino precisamente de discapacidad intelectual. Y también tenía una imagen distinta de Asperger, un diagnóstico que ya no está actualizado, que es de 2013, no existe, y era algo parecido, ¿no?, a esa imagen de Sheldon Cooper que vemos en los medios, ¿no? Un genio en un ámbito, pero que en otros ámbitos, como por ejemplo el social, no tiene habilidades. Y quería preguntarte si tú recuerdas, antes de trabajar en esto, si tú tenías alguna imagen del autismo. Am, yo creo que alguna imagen del autismo que tenía antes de empezar con esto tenía que ver justamente con Hollywood. Paradigmáticamente nos había dado la idea del autista como Rayman, ¿no? Es un autista con necesidades de apoyo evidentes, pero con una habilidad muy, muy buena en matemáticas, ¿no? Y por ahí también la idea del niño, que es el otro prototipo. Entonces, pensando un poco en lo que decías, claro, Hollywood, las series, la televisión, el cine, produjo en una primera oleada de personajes autistas, la idea que ellos tenían o que había prevalecido del autismo en Estados Unidos, que era la de Leo Kanner. Entonces, realmente la descripción de Kanner eran niños, ¿no?, con necesidades de apoyo muy notables, muchos de ellos no hablantes y con discapacidad intelectual. Recordemos que lo que empieza a llamarse síndrome de Asperger recién es postulado en Europa, ¿no?, concretamente por Lorna Wynne en Inglaterra, hacia el año 80. Recién es reconocido por un breve tiempo, mientras duró como categoría diagnóstica, en el año 94. Entonces, de Europa a Estados Unidos, tardíamente la idea de este autismo, entre comillas, leve, que no sabemos si eso no es autismo porque se llama distinto, pero que parece estar asociado justamente con personajes que empiezan a aparecer tipo Sheldon Cooper, ¿no? Genios incomprendidos, excéntricos. Entonces nuestra imagen ha venido oscilando entre el niño con muchas necesidades de apoyo y el adulto genio incomprendido. Pero siempre la constante es que es hombre, del hemisferio norte, ¿no? Y blanco, ¿no? O sea que es un poco para terminar, digamos, ese prototipo que, como iremos conversando, es el que al final termina excluyendo a muchos autistas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Totalmente. Tu libro, que aquí lo tengo, me lo acabo de terminar, se llama ¿Qué es el autismo? ¿No? ¿Podrías aclararnos Uh -huh. esto? Empecé a escribir este libro
como parte de una serie de reflexiones que había empezado a hacer desde que inicié en mi trabajo sobre autismo. Yo tuve la suerte de inicialmente de conocer en el año 2008, justo cuando estaba por empezar, digamos, mi trabajo en autismo, a Theo Peters. Theo Peters fue quien introdujo la filosofía Teach, ¿no? de la Universidad de Carolina del Norte en Europa. Y la filosofía Teach quizás fue el primer gran intento de empatizar profundamente con los autistas. El año 2009, cuando ya había empezado yo a leer las primeras cosas que había podido encontrar y que eran los temas clásicos desde el paradigma de la neurodiversidad, sobre todo los escritos de Jim Sinclair. Yo siempre intentaba dar una definición sobre el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, desde que empecé a trabajar en esto, y es una definición más o menos personal, muy inspirada en otras lecturas, pero que creo que es muy relevante al día de hoy seguir preguntándonos qué es el autismo, para poder generar una narrativa, sobre todo en primera persona y sobre todo desde la comunidad autista. Yo creo que el futuro del autismo está en que los autistas nos apropiemos del autismo, porque posiblemente es un tópico en el cual también los autistas somos sistemáticamente excluidos de aquello que tenemos que decir. Es como si sobre el discurso feminista hablasen básicamente hombres, o sobre el discurso de las comunidades afro hablasen hombres blancos, ¿no? Sobre el autismo principalmente hablan investigadores no autistas. Entonces, yo creo que es importante hacernos la pregunta ¿qué es el autismo? Y la respuesta será, claro, variará dependiendo si la respuesta viene desde dentro del autismo o desde fuera del autismo. Completamente. Y qué importante es definir el autismo como lo haces tú, que no es en comparativa y deficiencia con respecto a otros neurotipos, sino como un neurotipo válido, diferente, diverso. Pero claro, cuando ocurre lo que estás diciendo, sobre el autismo hablan otras perspectivas, viéndolo desde fuera, es muy difícil que esas perspectivas vayan a tener esa capacidad de mirar que no sea desde su propia perspectiva, desde su propio neurotipo y en comparación con su propio neurotipo. Justo en tu libro ponías, resumiendo, el autismo es una condición de vida asociada a un neurodesarrollo atípico. Es decir, es un neurotipo, una forma de neurodivergencia, es una neurominoría, no es una versión disminuida ni dañada de lo neurotípico. Y me parece estupenda porque no estamos hablando de autismo como trastorno, no es un trastorno, es una condición de vida que forma parte, también lo comentas en tu libro, de una identidad. También lo comentabas antes, este estereotipo que tenemos está ligado o ha estado ligado históricamente y en los medios a el género masculino blanco. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con el autismo en femenino? Eso es una pregunta tremendamente relevante. Cuando yo empecé a trabajar en autismo, y algunos años que había aparecido un libro de Simon Baron Cohen que se llama La diferencia esencial, donde se postulaba que el cerebro masculino era un cerebro mucho más preparado para sistematizar, el cerebro femenino estaba mucho más preparado para empatizar, y que el autismo era una versión extrema del cerebro masculino. Digamos, una versión, si quieres, sofisticada de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Con todos los estereotipos que eso puede suponer. Cuando yo empecé, las cifras de porcentajes de hombres respecto de mujeres eran que por cada 10 autistas, 8 serán hombres, 2 serán mujeres. Eso es un poco lo que se decía a nivel del diagnóstico, era que si venía una niña a ser evaluada, muy probablemente no lo era, ¿no? O que era muy difícil que fuese autista. Esto fue cambiando con los años. Sobre todo yo creo que con la aparición progresiva de testimonios autistas en primera persona.
Y esa es otra cosa interesante. Casi todas las personas que hacen activismo, difusión, investigación, que muestran y mueven el autismo en las redes, son mujeres, la gran mayoría. Y claro, llegó un momento en que era evidente que esas cifras no podían estar bien. La cuestión fue variando y entonces se empezó a hablar de una proporción de 5-2, hasta que hace un par de años salió una investigación que señalaba que los instrumentos que utilizamos para evaluar en el diagnóstico de autismo están ampliamente influidos por un sesgo de género, que favorece la detección de hombres autistas y que excluye a mujeres autistas. Y me refiero específicamente al A22. El A22 y otros instrumentos, otras escalas sobre el autismo están construidas sobre la imagen de un hombre autista blanco, eso que no es sensible también muchas veces a ciertas minorías raciales. Claro, con ese filtro yo siempre voy a tener un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Si la mujer ha aprendido por determinadas circunstancias a camuflar o presenta en concurrencia también un perfil de altas capacidades intelectuales, es muy difícil, digamos, que sea detectado por este tipo de pruebas. Y es más, cuando se hace investigación se utiliza el A22 para seleccionar las muestras de las investigaciones. Entonces, todas las investigaciones también tienen este filtro. Esta investigación decía que si nosotros eliminamos el sesgo de género de los instrumentos con los cuales evaluamos a autistas, la proporción entre hombres autistas y mujeres autistas es de 1-1. Es decir, es igual. No hay más hombres autistas, no hay menos mujeres autistas. En realidad, la gran dificultad todavía es que estamos evaluando, estamos definiendo, estamos construyendo un constructo y un concepto de autismo masculino o masculinizante, ¿no? Que sigue dejando fuera a muchas mujeres y dentro también del espectro de la divergencia de género también. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres autistas? Básicamente que los diagnósticos son bastante tardíos. Claro, podríamos decir que es una especie de círculo vicioso, que tenemos un sesgo de cómo es, ¿no? Tenemos este estereotipo que comentábamos al principio de cómo se presenta el autismo, lo identificamos en las personas que están más cercanas a ese estereotipo, creamos pruebas para identificar a esas personas con esas personas, investigamos en esas personas, con lo cual es una rueda en el que todo el resto del espectro, lo que estabas hablando, personas marginalizadas por su género o personas de otras etnias, personas de otro background cultural, quedan fuera. Y has hablado antes también de otro factor muy interesante que es el camuflaje. ¿Qué sucede? ¿Qué es el camuflaje y qué sucede en las mujeres con este camuflaje? Creo que todos los autistas, aun cuando no sabemos que somos autistas, hemos sido penalizados, marginados, excluidos por nuestra manera de ser. Y aprendemos que nuestra forma de ser no es aceptada y no es válida. Entonces, desde pequeños empezamos a observar conductas que notamos que nuestros pares son socialmente exitosos. Entonces empiezo a copiar esas conductas, ¿no? El camuflaje es ese deseo de poder mimetizarnos, de poder parecer normales, típicos, para poder integrar un grupo. El problema es que no se camufla perfectamente, pero tampoco se camufla impunemente. No llega a haber un momento en el cual nosotros automatizamos todo este proceso, sino que siempre estamos pensando qué digo, cómo lo digo, monitoreando nuestro actuar, parándonos antes de una reunión de amigos y si dicen esto yo podré decir esto, haciendo un guión, poniéndolo en escena, no siendo nosotros mismos y claro, esto es pues la antesala de lo que pasa en muchos de nosotros, que es llamado el burnout autista. Cuando se da la fatiga crónica por
intentar ser quien no eres todo el tiempo. Ahora bien, esto ocurre de manera distinta entre hombres y mujeres y era lo que mencionábamos hace un momento. Tina Rippon, que es una neurocientífica muy importante, cuyos trabajos están orientados a verificar justamente si hay alguna diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, llega a la conclusión de que no hay ninguna diferencia. La diferencia se da por la manera en la cual se socializan a los hombres y a las mujeres, y esto a nivel de la plasticidad cerebral prime rutas distintas. Las demandas para un niño van a ser distintas a las demandas para una niña. A un niño, bueno, se le va a permitir determinado tipo de actividades, probable y eventualmente otro tipo de juegos que a veces pueden ser incluso más solitarios. En cambio, a una niña se le va a pedir socializar, ser empática, jugar con determinado tipo de juegos que incluyen el desarrollo de un juego simbólico, jugar al té, a las muñecas. La manera como se va a socializar a esa niña hace que de alguna o de otra manera tenga que utilizar su gran capacidad para sistematizar información que tiene como autista en la observación de la conducta humana. Y entonces, claro, el camuflaje de una mujer autista termina siendo mucho más eh, efectivo que el de un hombre autista. Entonces, como es evidente en el hombre autista, bueno, acá está tu diagnóstico, o más evidente. Y la mujer autista, bueno, tú no puedes ser autista, o sea, tú tienes amigos, tienes un grupo, sales a reuniones. A ver, pero yo no encuentro que tú tengas así un interés tan profundo, tan sistemático como en los hombres. Claro, no se dan cuenta que en muchas esa sistematización está en haber construido profundamente un conocimiento sobre la conducta de los demás. Entonces, el camuflaje es mucho más efectivo. Y trágicamente, eso hace que frente a los estereotipos del autismo, que las mujeres queden fuera del diagnóstico, en muchos casos. Completamente. Siento que estabas hablando de mí, en el sentido de que, y esto es un patrón que veo muchísimo en otras mujeres autistas también, que muchas de nosotras tenemos este interés especial por la psicología, por la comunicación, las emociones, el desarrollo personal. Entonces, claro, estas cosas que quizá nos cuestan de partida, las acabamos estudiando a un nivel tan alto que tenemos esa sistematización propia del autismo. No está, lo que decías, orientada al sistema de semáforos o a un sistema ingenieril, está orientada al sistema social, de las relaciones sociales, de las emociones, de, de la interacción. Con lo cual también podemos concluir, quizá no podemos decir desde fuera, pareces autista, no pareces autista, el autismo no es visible. Exactamente, ¿no? Hay un concepto que es muy importante respecto del autismo, que es el de discapacidad invisible. Quiero detenerme un rato para explicar el concepto de discapacidad, porque a veces cuando lo pongo en redes, mucha gente salta y se siente ofendida. Nuestro rechazo, que es comprensible respecto de esta palabra, se debe al que el uso mayoritario del término proviene del modelo médico de la discapacidad, donde si tú tienes determinados tipos de impedimentos y de discapacidades, hay que rehabilitarte porque tú eres una persona deficiente. Tú eres una persona anormal en el sentido estadístico. Desde el modelo médico, la discapacidad está centrada en la persona. Y yo creo que es frente a esa idea de discapacidad que reaccionan las personas cuando hablamos de esto. En los años 70 se dio en Inglaterra un movimiento de discapacitados que generó lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad. Este dice que uno puede tener un impedimento cuando no tienes una habilidad que es la común dentro de una sociedad. Si yo en este momento pierdo una pierna, tengo un impedimento para desenvolverme en una sociedad que está hecha para personas con dos piernas y todo está construido de esa manera. Si alguien me da una silla de ruedas, entonces he solucionado mi problema con la movilidad. No he resuelto mi impedimento, pero ya puedo mover. Si llego a esa escalera y no hay una rampa, estoy en una situación de discapacidad. La discapacidad ocurre
por las barreras que pone el entorno frente a determinados impedimentos. Entonces, la discapacidad está más en las barreras del entorno y sociales que en la persona. Y claro, luego vino el modelo social relacional de la discapacidad a decir que igual lo que importa pues, es la experiencia subjetiva de quien tiene el impedimento, de sentirse discapacitado o no, porque igual yo puedo darle muchos apoyos a una persona y aún así sentirse discapacitado. Entonces, este es el modelo, digamos, cuando hablamos de discapacidad. Y evidentemente, los autistas, por tener un sistema nervioso diferente, un perfil sensorial distinto, una manera cognitiva de procesamiento diferente, una manera de dar afecto distinta, toca con lo que mayoritariamente las personas consideran, o para lo cual el mundo está hecho a nivel sensorial, cognitivo y afectivo. Entonces, continuamente estamos en situaciones de discapacidad. Cuando entramos a un lugar donde por sus estímulos nos es amenazador, cuando nuestra manera de procesar la información hace que muchos cursos y materias sean difíciles por la rapidez o la velocidad que se dicta, cuando se quiere que hagamos tareas multitasking, cuando tenemos un tipo de procesamiento más monotrópico, etcétera, etcétera. Entonces, continuamente estamos en situación de discapacidad, pero esa discapacidad proviene de cómo está generada la sociedad. Entonces, nosotros podemos decir que el autismo es una discapacidad invisible, ¿no? En la medida que muchas veces, como tú señalas, esta diferencia sensorial, cognitiva, afectiva no se ve, pero tampoco se ve los retos que eso nos puede poner en el día a día. Y justamente ahí el camuflaje genera una serie de cosas, porque cuando dicen no pareces autista, que a veces la gente piensa que lo dice como un cumplido, ¿no? Para decirte, oye, no, pero te ves normal, ¿no? Como si fuese algo terrible hacerlo, ¿no? Cuando dicen esto, claro, están presuponiendo que ven dentro de nosotros y todo lo que nos puede costar, digamos, en la vida cotidiana, salir a la calle, dar una clase, enfrentarnos a determinados retos. No se nota, no se ve, lo logramos hacer, pero muchas veces bajo un costo muy grande de llegar extenuados a casa, de tener que recuperarnos durante días. Bueno, acá como dicen en mi tierra, la procesión va por dentro, ¿no? O sea, no sabes lo complicado que puede ser, entonces no asumas. Totalmente. Me parece súper interesante tu propia historia, porque tú estuviste durante 15 años trabajando en este campo y no fue hasta 15 años después que obtuviste tu diagnóstico. Como, ¿qué pasó durante esos 15 años? ¿Sospechabas? ¿Sospechaban? ¿Cómo llegaste al diagnóstico finalmente? Yo en la universidad empecé estudiando lingüística y de allí pasé a la carrera de psicología. Entonces, siempre mi foco de atención estuvo en la psicología del lenguaje. Y el último año de psicología, el año de prácticas, elegí una escuela donde se trabaja con niños y niñas con algún tipo de dificultad o trastorno del lenguaje. Y dentro del grupo con el que me tocó trabajar, habían dos autistas. En primer lugar, me di cuenta que todo lo que había aprendido en la universidad durante 5 años de la carrera de psicología no me servía para absolutamente nada, ¿no? Y tenía que reaprenderlo todo. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que me enamoré de la forma de ser de estos niños. Me fascinaba y podía pasarme, ya no intentando ver cómo a veces te puedo ayudar, sino compartiendo cosas con ellos, observando, maravillándome, ¿no? Ahora, a la distancia puedo ver que me estaba viendo en muchas cosas y que me era mucho más cómodo fluir con estos dos niños. En ese momento, y fíjate también que autista, dije, yo me quiero dedicar solamente a esto. Entonces fui a Francia a hacer la maestría, a empezar la opción doctoral en ciencias del lenguaje, investigando sobre el discurso en el autismo. Y ya regresando a Perú, fundé EITA y empecé a trabajar con población autista. Ahora, claro, muchos me dicen, pero ¿y en esos 15 años no te diste cuenta de ti? Y no realmente, porque por un lado, yo siempre supe que no era normal.
Yo sabía que era una persona rara desde que era muy niño, eso lo tenía clarísimo. ¿Qué cosa es específicamente? Bueno, habían otras posibilidades, ¿no? He tenido depresión durante una época, lo cual es natural para una persona autista. Posiblemente no haya persona autista que no haya transitado en algún momento por la depresión. Pero bueno, no me preocupaba mucho porque uno me salía raro y dos, por mi formación como psicólogo, estaba acostumbrado a mirar a los otros, a que el diagnóstico se lo hiciera a otras personas. Ese era mi foco de atención, no era yo mismo. Claro, acá la formación puede haber hecho que no llegase, como muchos, al autodiagnóstico, porque se va buscando una pregunta sobre ti, vas investigando, y en cambio yo todo ese aparato lo tenía enfocado a las otras personas, no en mí. Pero lo que sí, con el correr de los años, mucha gente autista, tanto niños como adolescentes, como adultos autistas, me decían, oye Ernesto, y tú también eres autista, ¿no? Entonces, yo sonreía, decía, bueno, o sea, sé que soy raro, ¿no? Pero mi formación como psicólogo me hacía proyectarme, digamos, en el trabajo hacia los demás. Hasta que el año pasado hubo el primer congreso hispanoamericano autista. Allí, pues, ante muchos adultos, profesionales autistas, escuchaba nuevamente esa pregunta, oye Ernesto, ¿y tú eres autista? Y cuando regresé acá al Perú, justo cambié de psiquiatra y mi nueva psiquiatra es autista. Después de la segunda entrevista me dice, oye Ernesto, ¿no has considerado que tú eres autista? Ya luego de eso dije, ya las voces tienen que venir por algún lado, voy a hacerme la detección. Hice la evaluación y efectivamente soy autista. Y claro que posiblemente ha retrasado mi diagnóstico, perfil de altas capacidades, que también me lo dieron conjuntamente en esta búsqueda cuando estaba viendo lo del diagnóstico de autismo. Y el perfil de altas capacidades intelectuales hace pues que puedas compensar muchas cosas. Hace que no te des cuenta de ciertas dificultades. Y lo otro fue que, para mi suerte, decidí dedicarme y me dedico a algo que me apasiona. Entonces yo no siento realmente que lo que haga es un trabajo en el sentido pues bíblico de castigo. Otra de mis suertes es que digamos dirijo la institución, entonces no tengo que lidiar, por ejemplo, con un jefe. Mi espacio este donde estoy está diseñado para que yo me sienta cómodo y están mis libros y está mi tocadiscos, donde en realidad no siento la dificultad del día a día, porque está muy adaptado a mis necesidades. Pero claro, si tú me sacas de aquí y me pones en una oficina y me pones a lidiar con una persona que, digamos, posiblemente no es la más adecuada, probablemente voy a estar en muchas situaciones de colapso, en muchas situaciones de discapacidad. También olvidaba también, yo no manejo, ¿no? Porque me estreso mucho, no manejo automóvil. Vivo muy cerca de mi oficina, así que me voy y me vengo en bicicleta por una ciclovía, aparte que es muy segura. Todo está muy puesto. Y justamente era lo que hablábamos hace un momento. La percepción de la discapacidad se da frente a las barreras del entorno. Mientras menos barreras tengas, mientras más adecuado esté, pues lo vas a sentir, digamos eso. Eso muchas veces hace retrasar también el diagnóstico, porque antes hablábamos de las mujeres y lo que lleva muchas veces a las mujeres al diagnóstico es justamente los inicios de una crisis, los inicios del burnout, cuando ya el cuerpo empieza, digamos, a dar señales de alarma. Completamente. De hecho, muchas mujeres que hablan en redes, de hecho, de su autismo ha sido a través de la maternidad o en la perimenopausia o en como ciertos momentos en los que hay una demanda extra o que ya directamente lo que hablabas al final, el camuflaje, el estar completamente haciendo ese sobreesfuerzo, ya llega un momento en el que, aunque ya no haya una demanda extra, se termina la capacidad de seguir haciendo ese sobreesfuerzo y empiezan esos signos del burnout. Justo has hilado con una de las preguntas que me ha hecho llegar la comunidad para ti, que es de qué maneras puede el autismo ocultar la alta capacidad y al revés cuando existen estas dos condiciones en una misma persona. Ya, esa es una pregunta muy interesante porque hay similitudes. Consideremos primero
el autismo por un lado y la alta capacidad por el otro. En ambos hay intereses profundos. En ambos se sistematiza información. En ambos hay valores y principios muy sólidos, ¿no? O sea, hay una idea de justicia, de moral muy estructurada. En ambos posiblemente hay dificultades las, en comprender las habilidades sociales típicas y ambos suelen quedar fuera de los grupos. Hay una serie pues de características que cuando uno empieza a ver ya más, hilar más fino, son similares, pero son distintas en su intensidad. La intensidad, la profundidad, el apasionamiento por un tema de interés es muchísimo mayor en un autista que en una persona con altas capacidades. La necesidad de constancia, de predictibilidad, de gestión del cambio, de cambiar de actividad, eh, es mucho mayor en el autismo. Probablemente una persona con altas capacidades no tenga ese tipo de retos. Tema de la comprensión de las habilidades sociales típicas eh, es mucho más difícil en nosotros, porque las habilidades sociales típicas no obedecen a una lógica. Por eso que es tan difícil. O sea, eso que intuitivamente a alguna gente le sale para nosotros, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso que uno tiene que estar constante, por eso que no se automatiza. Y tengo que estarlo repitiendo y viendo, por ejemplo, cuando le dices a alguien, hola, ¿cómo estás? O sea, ese cómo estás, uno tiene que saber siempre de que no es porque le interese al otro cómo estoy, sino que ya es una función fática, es una fórmula cristalizada de saludo. Entonces, ¿para qué lo uso? ¿No? Porque no digo hola nada más. Entonces, así esto podemos ir diseccionando las habilidades sociales y viendo lo arbitrarias que son. La persona con altas capacidades intelectuales las comprende, pero por sus gustos queda pues excluido muchas veces de los grupos. Ahora bien, cuando se da esta intersección entre las altas capacidades intelectuales y el autismo, por un lado, pues, una maravilla en cuanto a la potenciación del talento y lo que uno puede hacer respecto de su campo y hacia los demás. Pero por otro lado, justo las altas capacidades enmascaran, camuflan, digamos, al autismo, justamente por la alta compensación que se da, porque podemos comprender, entender, utilizar mucho más recursos cognitivos, intelectuales, para que no se note. Y para nosotros mismos no darnos cuenta, como te decía hace un rato, de las dificultades y poder un poco darnos una narrativa en la cual pues, no, realmente no es una dificultad. Y por el lado del autismo, el hecho de tener un perfil de altas capacidades intelectuales también hace que se profundicen mucho más los intereses, que vayamos a desmenuzar más y que, claro, ese hiperfoco nos haga por muchas temporadas estar mucho más aislados del resto de personas. Completamente. Has tocado un tema que me parece tan clave y es ese, es que la alta capacidad puede tapar los retos del autismo hasta para ti mismo, cuando tienes este perfil combinado. Y me siento muy identificada en el sentido de muchas veces cuando estás haciendo un alto camuflaje, tú estás invalidando tus propios retos para poder llegar a ese nivel. Y por otro lado, lo que te llega desde fuera, precisamente por estar haciendo ese camuflaje, pero también por esos otros dones que tienes, ¿no? O esos otros talentos que tienes, o esa expresión brillante en ciertas épocas que puedes tener también hacia afuera, el feedback que te llega, la mirada desde fuera, también es de wow, ¿no? No comprensión de esos retos, no hay capacidades de ver esos retos ni desde dentro ni desde fuera. Y justo con esto te quería preguntar, en este perfil, si existirían algunas señales, unas características o algunos retos en común que podamos ver en nosotros mismos o que puedan ver desde fuera en nosotros, que podamos empezar a sospechar que quizá seamos este perfil. Sí, es interesante esa pregunta porque
A veces puede ser muy heterogénea la expresión de las altas capacidades. No basta, pues, para darnos cuenta de esta excepcionalidad, las notas escolares o lo bien que le pueda ir a uno dentro de su campo. Las altas capacidades, pues, pueden traer esa paradoja también, digamos, de no, entre comillas, capacitarnos para la vida cotidiana, ¿no? A veces hay personas con un perfil de altas capacidades que nunca destacaron en la escuela, nunca destacaron en la carrera, nunca destacaron en... Y es por las altas capacidades. O su idea de cómo deben ser las cosas los llevó por un camino que no te lleva a lo que usualmente la gente considera como éxito. Pero ¿qué cosa puede hacer que uno se dé cuenta, digamos, de las altas capacidades respecto del autismo? Yo creo que una de las señales, yo creo que es este famoso síndrome del impostor, ¿no? Cuando uno recibe un diagnóstico de autismo y ese no sentirte suficientemente autista, ese sentir que estás usurpando una identidad, ese sentir que habitas pero no habitas, porque la alta capacidad, la doble excepcionalidad de la que estamos hablando, es algo que todavía, digamos, no está muy estudiado. O sea, hay personas, digamos, brillantes en el tema, como Bea Sánchez, difundiendo sobre todo esto, pero aún nos falta conocer mucho. Entonces el síndrome del impostor un poco es una reacción a eso. Y donde muchas veces también uno dice, como uno no se da cuenta, como tú decías, de cuáles son los retos, porque ni tú mismo te has dado cuenta. Entonces dices, oye, pero ya, ok, sé que soy autista, pero puedo seguir haciendo todo como lo hacía antes, porque si no he necesitado apoyos antes, ¿por qué los necesitaría ahora? ¿No? Entonces, ya después, con un tipo de trabajo mucho más fino, esa persona se puede dar cuenta de que sí, ha podido lograr ciertas cosas, a pesar de esas dificultades. Pero uno no puede seguir viviendo a pesar de, ¿no? Sino que tiene que adecuar, digamos, la vida en esto. Totalmente. También en esa parte de que las altas capacidades a veces no tengan una expresión hacia afuera que se pueda ver socialmente como éxito, también influye precisamente el autismo, porque puede ser que la alta capacidad en ese caso esté al servicio de compensar ciertos retos que se están viviendo por esa discapacidad invisible del autismo. Y otra cosa que quería mencionar también con respecto a ese término de discapacidad invisible es que muchas veces no vemos esos retos porque la consecuencia no es inmediata. Es decir, que estamos haciendo algo, nos está costando X, pero no lo sabemos ver porque a menudo la consecuencia llega un día después, lo que decías de tengo que descansar muchísimo, estoy absolutamente exhausto después de haber hecho un esfuerzo social, por ejemplo, o haber hecho un esfuerzo de un compromiso laboral, o dificultades digestivas, lo cual me lleva al siguiente punto, y es que, claro, cuando el diagnóstico se retrasa, muchas veces hemos pasado por otros diagnósticos. Trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria son muy frecuentes, especialmente en mujeres autistas, enfermedades digestivas, la parte de identificarse como PAS o persona altamente sensible o de haber recibido un diagnóstico correcto o no de trastorno límite de la personalidad. Algunas veces obtenemos estos diagnósticos como parte del camino y son correctos, pero lo que decías, son incompletos, sentimos que falta alguna pieza del puzzle y otras veces son incorrectos, viendo características del autismo y no las estamos sabiendo identificar como autismo, sino que lo vemos como características de otros diagnósticos. Y otra tendencia que he vivido en mi propio ser, pero también veo mucho, es especialmente en el momento en el que buscamos ayuda terapéutica, intentar explicar todo lo que nos pasa desde el trauma. Y es muy difícil de diferenciar, especialmente cuando llegamos a un diagnóstico tardío, probablemente tengamos trastorno de estrés postraumático. Casi todas las veces vamos a encontrar trauma, pero quizá
no solo existe ese trauma, o quizá precisamente ese trauma no es por una familia disfuncional en la infancia o una situación traumática que se dio en un momento concreto, sino precisamente por un trauma continuado de una incomprensión y una discriminación invisible que vivimos al ser autistas. Y justo esto me preguntaba una persona de mi comunidad cuando puse esta cajita para que te preguntaran cosas. Y decía, en el pasado ya hice mi necesaria terapia por ser víctima de abuso narcisista de pequeña. Durante un periodo eso dio respuestas a todo, pero hace un tiempo siento que algo en mí necesita validación. Por eso mi pregunta es la siguiente. Según tu experiencia, ¿qué porcentaje de adultos que llegan a un especialista buscando un diagnóstico de autismo o altas capacidades intelectuales o TDAH descubren que estaban equivocados y que no hay neurodivergencia alguna? Pregunto desde mi miedo, porque después de tanto leer y autotestearme, a buscar un diagnóstico y no encontrarlo. Cuando llegan adultos autistas y que efectivamente reciben un diagnóstico posterior de autismo a la consulta, traen pues una historia de muchos diagnósticos. Trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, depresión, ansiedad, trastorno de la conducta limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve muchos diagnósticos en una persona hay que desconfiar, ¿no? Que existe algo pues que se llama el principio de parsimonia, ¿no? Que también conocido como la navaja de Ockham, que es en situaciones equivalentes la explicación más simple tiende a ser la correcta, ¿no? Muchas veces uno demuestra que si uno llega al diagnóstico de autismo, eso explica, digamos, todo esto, ¿no? Unido también al trastorno de estrés postraumático complejo. Es muy difícil, como lo has dicho, que alguien llegue a un diagnóstico de autismo en la adultez y que no tenga un trastorno de estrés postraumático complejo de alguna u otra forma. Y si bien es importantísimo el acompañamiento y un enfoque de cuidado informado en trauma, no podemos hacer del trauma una historia única. Es decir, no podemos explicarlo todo por el trauma. Y sobre todo porque el trauma, finalmente, uno puede reconocer el impacto, digamos, en su vida, pero uno no es su trauma. Uno no es esa herida. No puede ser una identidad, ¿no? Es más, o sea, lo que buscamos es superar, trascender, superarnos del trauma. Y entonces del autismo no, pues el autismo sí es una identidad, sí explica mi vida, no pretendo recuperarme de esto. Entonces, claro, hay un momento en que, y por eso no puede ser la historia única de mi vida, donde esos sucesos ya no me van a explicar, ¿no? Porque ya pude incorporar esos eventos traumáticos en la historia de mi vida, en mi identidad narrativa y ya está. Entonces, ahí es el momento donde hay otras cosas, pues, eh, que requieren una explicación desde otro lado. Y probablemente ya más centrado, pues, en la propia neurodivergencia. Ahora, la experiencia me dice, respondiendo a tu otra pregunta, que yo no he encontrado a nadie que venga por un diagnóstico de autismo y su diagnóstico es que no, mira, tú estás en el espectro de lo que llamamos normalidad, o sea, no hay nada. Yo creo que la gran mayoría de personas que viene por un diagnóstico de autismo es efectivamente autista. Y si no es autista, hay un tema de TDA. Ahora bien, todos esos diagnósticos anteriores que ha tenido la persona, muchas veces depende del momento o de la circunstancia. Por ejemplo, claro, mujeres en una situación de desregulación emocional muy fuerte, donde uno de los estímulos puede ser la autolesión, ¿no? Va a terminar recibiendo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Ponerse en situaciones de peligro, mujeres y hombres autistas se ponen en situaciones de peligro, pero por no leer la intencionalidad del otro muchas veces, por no darse cuenta de ciertas claves contextuales, no muchas veces buscándolo. Entonces a veces se ve, digamos, lo que aparece, lo evidente, pero no se busca más allá. Igual la bipolaridad.
Tienes personas autistas que viven momentos más o menos largos de burnout o de apagado, de lo que se conoce como el shutdown, y otros momentos pues de estallido, ¿no? Tipo meltdown, o cuando están centrados en sus intereses profundos, pueden estar tan metidos que se olvidaron de dormir, se olvidaron de comer y se considera que eso es una fase maníaca, ¿no? de la persona, y lo otro, la fase depresiva, y claro, reciben el diagnóstico de bipolaridad, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? O sea, puede haber una concurrencia entre el trastorno límite de la personalidad, la bipolaridad y el autismo, no digo que no, y otras condiciones. Pero muchas veces no es así, sino que son el resultado de la interacción de la vivencia autista con el entorno. O sea, por ejemplo, considerar lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? En mujeres autistas, donde pueden llegar a un 30% de coocurrencia, sin considerar um, el tema de la selectividad alimentaria, el tema de la textura posiblemente de los alimentos, el tema de la profundización que se puede tener ya en determinado momento sobre lo que son las dietas y cómo hacerlas, etcétera, etcétera. O sea, hace que justamente los enfoques de intervención no sean los mejores, porque no va a ser el clásico ejemplo, digamos, de trastorno de la conducta alimentaria para lo cual una terapia estándar para ello funciona. Yo creo que es tremendamente importante poder entender que en las personas autistas con diagnóstico tardío, ese diagnóstico de autismo explica mejor la gran cantidad, digamos, de diagnósticos que ha tenido por las situaciones propias de sus vivencias que haya tenido que enfrentar, por un lado, y por otro lado, sí, casi todos los adultos, yo no he conocido adulto autista que no tenga un tema de trauma, pero no podemos hacer del trauma la historia única. Lo otro es todos quienes vienen por un diagnóstico de autismo o son autistas o están, digamos, en el amplio espectro de la neurodivergencia, ¿no? Y una vez hemos obtenido ese diagnóstico, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi diagnóstico bien recién salido del horno. ¿Qué recomendarías hacer? ¿Qué dirías? Este quizá es el primer paso. Yo creo que es importante detenerse, ¿no? Uno no puede llevar el mismo tren de vida, porque hay muchas cosas a darnos cuenta. Mucha gente cuando recibe su diagnóstico de autismo llora en ese momento, porque es como que de golpe viene algo que me explica una serie de vivencias, pero que también explica que no soy raro, que no soy malo, que no soy algo deficiente, que no soy un error. Entonces, el diagnóstico empieza a hacer que se resignifique el pasado, pero también me planteo yo mismo en el presente de otras maneras y veo el futuro distinto. Y es ahí donde el diagnóstico deja de ser un documento, el código del CIE 11 o del DSM-5 se vuelve la parte, la pieza fundamental de mi identidad que encajaba. Algo tiene que cambiar en mi vida, ¿no? Y cuando digo que hay que detenerse un poco, claro, Michael Ende, que es el autor de la Historia Interminable, otro libro maravilloso que se llama Momo, cuenta la historia de un pueblo de indígenas norteamericanos, ¿no? Donde un grupo de los va guiado por este grupo de indígenas y están caminando por una montaña y en eso los indígenas se paran un rato. Más allá, pues los antropólogos se paran también, esperan y después, digamos, siguen caminando y la escena se repite en varios trechos después de avanzar largamente. En un momento los antropólogos, pero ¿por qué se paran? Bueno, no nos detenemos por si acaso nuestra alma se ha quedado atrás. Entonces, y poder, tengo que esperarla. Y yo creo que cuando uno recibe un diagnóstico de autismo es como un segundo nacimiento, es como que nos tenemos que detener para que llegue, digamos, esa alma que es el autismo. Y en ese momento yo tengo que empezar a ver cómo quiero que sea mi vida.
porque mi vida tiene que ser una vida autista, una vida que esté regida por la afirmación de mis características, por la comprensión de que no soy una persona deficitaria, por la evaluación si lo que he venido haciendo, como lo he venido haciendo, me gusta, si tengo que cambiar, digamos, de actividad, si tengo que hacer mi horario de una manera distinta, si necesito ajustes. O sea, es el momento probablemente para redefinirlo todo. Completamente de acuerdo. Te quería despedir con las palabras de una persona de mi comunidad que en cuanto puse esto de las preguntas, ella no me puso una pregunta, me puso una afirmación y comparto completamente sus palabras que dicen agradecerle infinitamente por hacer visible lo invisible, por su trabajo y dedicación. Y te quería agradecer por tu generosidad compartiendo tu tiempo y sabiduría y por dar voz y vida a las personas autistas y hoy a mí. En tu libro ponías autismo es un espacio donde se me ha permitido habitar y siento que con tu narrativa, con el libro, con tus vídeos, con tu contenido, que todo lo dejaré en la descripción, abrazas y das la bienvenida a muchas personas a la comunidad autista y te doy las gracias por ello. Muchas gracias a ti, Jimena, y gracias por el espacio, gracias por la calidez, digamos, de la entrevista y qué bueno saber que estamos en el mismo barco.